calamares de los siete mares. Hoy vamos a hablar de un tema en el cual me duele mucho el corazón hablar de él, pero es un gran rey y es que consolidó un gran imperio que fue el imperio persa sasánida. Yo aquí seré prácticamente un secundario porque ahora hablaré con el especialista de esta época, que es ni más ni menos que nuestro calamar mayor, Sergio Alejo Gómez. Calamar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Calamar? Especialista, especialista, me tengo que adaptar al enemigo un poco, ¿no? Hay que conocer también cómo va el enemigo, por dónde cojea, y entonces hay que convertirse en un estudioso del enemigo, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar un poco sobre este Sapor primero, este terror de Roma. Recordad que esto viene a ser la continuación de la saga que ya iniciamos, esta saga de entregas de capítulos especiales dedicados al imperio persa sasánida, que en la encuesta que os dijimos o que os pusimos ya nos dijisteis que os interesaba que habláramos más de ellos y de otras culturas y de otras dinastías persas, ¿no? Entonces nos pedisteis que habláramos de Partos, de Aqueménides, eso ya lo dejamos para más adelante, ¿verdad, Ángel? Pero prometemos intentar meternos también en otra camisa de 11 varas. Sí, sí, vamos a hablar de este gran hombre, de que el padre Al-Rashid, que abrimos en el programa anterior, fue el que fundó este imperio y Sapor ya lo estableció de una manera grande y una expansión enorme que llegó prácticamente a China, ¿no? Es muy especial este rey, ¿no? El rey de reyes. Dijimos la otra vez que dejamos esta historia en el que Ardashir muere en la época de Gordiano III, estamos hablando ya de la anarquía militar de Roma, y en este momento nos encontramos a este rey, ¿no? Que intenta un poquitín salir adelante, ¿no? ¿Y tú qué crees que puede hacer este rey al principio? Bueno, al principio, obviamente, pues hay que entender que es digamos, un aprendiz de su padre, ¿no? Porque Ardashir ya dijimos en su día que fue un gran rey, que tuvo que hacer muchos cambios en el imperio que arrebató a los partos arsácidas, ¿no? Recordad que se lo quitó con la fuerza de las armas e instauró su propia dinastía, ¿no? Entonces, este Shapur, en persa es Shapur, los romanos o las fuentes romanas le llamarán Sapor, aprendió todo lo que pudo de su padre, porque estuvo ahí como asociado al trono desde los años finales de su reinado, y cuando Ardashir cayó enfermo hacia el año 239-240 después de Cristo, lo nombró oficialmente como sucesor, primero como regente mientras él estuvo vivo, y cuando ya se veía que se iba a la otra vida, pues en el 241 lo que hizo es asociarlo como legítimo heredero al trono, y nada, y lo que se encontró el nuevo rey de reyes, el nuevo Shahanshah, pues fue un imperio ya con unas bases bastante sólidas, y lo que le tocó pues fue intentar ampliarlo, ¿no? Como buen conquistador, como buen hijo de su padre que era. Entonces, evidentemente, tenía que seguir con el legado de Ardashir e incluso hacerlo más grande. Entonces, os preguntaréis, ¿qué manera hay mejor de hacer un imperio más grande que conquistando territorios nuevos? ¿Qué territorios tenemos a nuestra disposición? Eso es lo que a lo mejor se preguntó Sapor. Digo, ¿qué hago? ¿Me voy hacia Occidente y me encuentro con el gran enemigo de mi padre, que a la vez es gran enemigo mío, que a la vez es un imperio enorme? Estamos hablando de Roma. ¿O dirijo mi vista hacia la otra parte del imperio, hacia la otra frontera, la frontera oriental? Me dedico a consolidar esas fronteras y luego ya, si acaso, si me queda tiempo y ganas y recursos, ya iré a Roma. Ángel, ¿tú qué crees que hizo? Yo conociéndolo a este gran Sapor, conociéndolo a Rey de Reyes, yo lo hubiera hecho. Yo miro a Occidente, me encuentro a Roma, me encuentro a un niño, a Gordiano, que es un niño, en Roma, y dice, bueno, este es débil, pues no me va a atacar porque es tan débil, no voy a tener problemas en la frontera occidental. Voy a intentar expandir, a menos en este momento, expandirme hacia Oriente, que también tengo mis enemigos. Además, también recordar a nuestros oyentes que por ahí está también la ruta de la seda, y cuanto más te acerques a China, más controlas esta ruta, ¿no? Yo creo que esto, el no tener peligro en Occidente, porque Roma estaba hecha unos zorros, se diría, estaba destrozada totalmente, ¿no? Ya empezamos en la anarquía militar. Yo creo que en ese momento él decidió ir hacia Oriente por esto. Correcto, una sabia decisión, porque realmente
Roma en ese momento ya estaba bastante convulsa a nivel interno, como bien afirmas. Recordad que lo tratamos bastante en los directos en los que hablamos con Carlos de Miguel del ocaso de Roma, de todo este periodo inicial de la anarquía militar, muy convulsa. Entonces, los ojos los puso en la otra frontera, en la frontera oriental de su imperio, donde se levantaba o se alzaba otro reino, otro imperio también, el llamado Imperio Kushan, que era una suerte de confederación de varios pueblos de origen iranio que se establecían en los que es el actual Tayikistán y que se extendía hasta el mar Caspio. Englobaba territorios del actual Afganistán y llegaba incluso al valle del río Ganges. O sea, que era un imperio bastante grande, ¿no? Fue un imperio que se fundó en el primer siglo de nuestra era por una tribu llamada Yuhezi o Kushan, ¿vale? De ahí el nombre del imperio Kushan o los Kushitas, ¿vale? Y se mantuvieron entre Oriente, donde estaba China, y Occidente, donde estaban los partos en su momento y los romanos, hasta bien entrado el siglo III, momento en el que, como ya podemos apreciar, nuestro querido azote de Roma y terror de los cushitas también, el gran Sapor, pues decidió que había llegado el momento Iba de repartiendo someterlo. felicidad, Sergio. Este Sapor iba repartiendo felicidad a ambos extremos de su imperio. Entonces yo imagínate a los cusitas en ese momento, ¿no? Que dirían, hostia, tenemos ahí a Sapor ocupado con los romanos en la frontera occidental y de repente ven que se les gira, ¿eh? Y dice, y ahora viene por nosotros si no le hemos hecho nada, ¿no? No le hemos hecho nada. Tú imagínate la cara del emperador o del rey de Kushan, Sí, ¿no? Porque es curioso también encontrarse esa situación, ¿no? Pero es un sí. conquistador que lo lleva en la sangre, ¿no? Además, Sapor. es también. Yo creo que también hemos dicho esto de Gordiano, ¿no? Que Roma estaba débil, pero el imperio este Kushán también estaba débil, ¿no? O sea, que Sapor tenía que tener buenos espías porque creo que se había dividido en varias partes, con lo cual ya no era tan potente como antes y Sapor olió sangre y fue a por ellos, ¿eh? Correcto, como bien dices, el imperio Kushan se había dividido en dos partes hacia el año 225 y Sapor, pues obviamente aprovechó esa oportunidad y extendió la influencia sasánida hasta el río Oxus, vamos, es una frontera muy amplia, ¿no? Es un territorio muy grande, ¿no? Y claro, una vez con los sasánidas controlan este vasto territorio, se imponen a los kushitas, los dominan y los integran dentro de su vasto orbe, una vez controlan ese territorio, pues la expansión natural es la que queda, ¿no, Ángel? La que Sí, a sí. ti Me gusta, te me da un gusta. poquito de respeto, de decir, hostia. Sí, yo de todas maneras me imagino a un tal Filipo, que luego será importante para Roma, diciéndole al Gordiano, tú no te preocupes, que Sapor está entretenido en Oriente, tú tranquilo, tú a lo tuyo, a lo tuyo. Y Sapor se dio la vuelta y vino hacia Roma, ¿no? Y preparado para hacer daño. Claro, correcto. Es que imaginaos, ¿no? Quizás el no encontrar una resistencia activa en esas fronteras occidentales del Imperio Romano, perdón, orientales del Imperio Romano y occidentales de su propio imperio, pues le impulsaron a Sapor a decir, oye, si me lo están poniendo un poco a huevo, ¿no? Yo qué sé, aquí teniendo a un chavalito que está mal aconsejado o que no es consciente del peligro que soy o que suponemos los sasánidas para él, pues oye, anchas Mesopotamia, ¿no? Muy Y bien, lo eso has es lo que dicho. pensó que le dijo, ¿no? Y hay Si me agua está a ambos poniendo a lados, o huevo, sea, sí, sí. o sea, que más fácil imposible. Entonces, obviamente, pues te están brindando un pasadizo, ¿no? De entrada y claro, eso es lo que aprovechó Sapor, para cruzar la frontera, entrar en las provincias sirias del Imperio Romano, en esas provincias más limítrofes con su imperio, bueno, hacer de las suyas, ¿no? Entonces, Gordiano III, que como ya sabéis era un muchacho bastante joven de 17 años, pues tuvo la obligación o se vio en la obligación de movilizar un ejército, dirigirse hacia Oriente y tratar de contener esta incursión por parte de Sapor, ¿no? Ya hemos dicho, era un niño pequeño, ¿no? Un niño joven, ¿no? Con poca experiencia militar, pero a su lado estaba un gran hombre, ¿no? Que era Cayo Timesiteo, ¿no? Que era su suegro y además era el prefecto del pretorio. Entonces Cayo Timesiteo se convirtió un poco en el adalid de este emperador, en el brazo fuerte y en el estratega y general, o primer general comandante de sus ejércitos, ¿no? Sí, Sergio, dilo, le dimos caña a Sapor, pues ya está. Pues ese momento, este hombre, este pretor, Disfruta de la gloria, que fue disfruta, efímera. sí, la gloria es efímera, tienes razón.
Este hombre era un romano que sabía mover bien las legiones, probablemente hizo exactamente lo mismo que Trajano, o sea, tenía seguramente una combinación de tropas de infantería, de caballería con arqueros, tendría que tener también, o sea, tenía que tener preparado también catafractos o protocatafractos, gente con lanzas largas. Este hombre supo plantearle a Shapur. Probablemente Shapur también pensó que luchaba contra el niño, ¿no? Contra el Gordiano tercero, y no, luchaba contra Timesiteo. Y pues yo creo que se sorprendió, más que otra cosa se sorprendió. Y perdió Sapor, pero Sapor no se rinde tampoco, ¿no? No, correcto. Cerca de la ciudad de Rishiana o Resana se produjo un enfrentamiento entre los dos ejércitos. Esta ciudad está situada al oeste del río Éufrates y en ese enfrentamiento, pues como bien dice Ángel, el ejército persa sasánida fue derrotado y Sapor tuvo que tocar retirada y replegarse con el orgullo herido, ¿no? Se tuvo que replegar a posiciones más seguras, mientras yo imagino que Gordiano III pues diría, uff, de la que me he librado. Cayo Timesiteo le levantó un altar, ¿no? En aquel momento, decir, joder, Sí, pintaban bastos, ¿no? sí, pero Sergio, el dios este, Aura Manta, ayudó a Sapor. Esto está claro. No, no, no hay otra explicación. Es un dios poderoso, yo te lo dije, es un dios poderoso, Aura Mazda, y entonces pasó por allí, ¿no? Puntualmente, quizá los dioses romanos se despistaron en algún momento determinado, ¿verdad? No estaban atentos a eso porque lo veían todo ganado. ¿Y qué es lo que ocurrió? Explícanos, ¿qué pasó? ¿Qué fue el milagro que obró aquí Aura Mazda? Pues Que a ti te molesta tanto también. este tallo Timisiteo murió, lo mataron. eh, Hubo otro prefecto del pretorio diferente, con otro poder, y este hombre murió. O sea que la primera batalla que perdió Sapor la perdió contra este hombre, y de golpe Sapor se encuentra en situación más segura, y que el que le ha vencido eh, ha muerto. Esto, quieras o no, lo hemos dicho, ¿no? Seguramente le habrá pedido ayuda a su Dios, y su Dios se la concede y dice, pues oye, por los romanos otra vez. Correcto. La cuestión es que en este segundo enfrentamiento, Gordiano III se queda sin su hombre de confianza, sin el hombre que dirige sus ejércitos, y bueno, no le queda más remedio que enfrentarse al ejército sasánida, que obviamente es conocedor de esta circunstancia, buscan un segundo enfrentamiento que se produce en la zona o la región de Misique, ¿vale? Y en esta batalla de Misique, el emperador de los romanos pierde la vida, o sea, Gordiano pierde la vida, y el sucesor de este, que se proclama en ese momento de crisis, o es proclamado por las tropas, o quién sabe lo que sucede, ¿no? Porque las fuentes persas, creo recordar que dicen que el emperador de los romanos es derrotado y muerto por Sapor, ¿vale? Pero hay otras fuentes que dicen que no, que el emperador sobrevive a la batalla y luego muere a causa de sus heridas o alguien le ayuda a morirse. Sí, era muy normal en Roma en esa época. La anarquía militar era bastante normal morirse por muerte natural. O sea, te clavaban un gladius y tú te morías naturalmente, ¿no? Claro. Yo me inclino más por esta, porque un tal Filipo apareció allí y Gordiano murió. Yo me inclino más por esta, ¿eh? Incluso que no esté también que tenga algo que ver con la muerte no me sale, Temisiteo. Yo creo que este hombre estaba allí para hacerse con el nuevo poder en Roma, ¿no? Las legiones romanas recibieron, y sus aliados, recibieron un buen golpe allí, ¿eh? Y hubo un cambio de emperador. Estamos hablando ya, pero hemos dicho el Sapor primero, el terror de Roma, ya tenemos el primer cambio de emperador, ¿eh? Con Sapor, que lo sepamos. Vamos a ver varios. Yo creo que esto es un complot por el cual murió Gordiano, y las tropas elevaron a emperador a Filipo. Claro, después de esta victoria, pues Sapor incluso se crece tanto que cambia su nombre, ¿no? Y se hace llamar Peroz Sapor, lo que es lo mismo en persa, Sapor el victorioso. O El, sea, que el muchacho era bastante humilde, ¿no? Teniendo un padre como tenía, pues obviamente pues tenía que destacar más, ¿no? El hijo tiene que superar al padre. Entonces, la pregunta que os lanzamos aquí, o que nos hacemos también nosotros aquí, obviamente es si esta victoria fue definitiva y fue tan relevante como para que ocurriera todo esto, ¿no? O simplemente planteamos, ¿fue otra maniobra propagandística por parte de Sapor para elevar aún más su prestigio después de esta victoria y afianzar también su posición en el interior de su propio reino, ¿no? Porque también imagino que habría alguna arsácida por ahí todavía descontento que estaría yo, intentando esperar alguna oportunidad, ¿no? nuestros oyentes que contesten en comentarios, pero yo te voy a contestar. Yo creo que es una frase que hemos sacado nosotros, es que se hizo un Ramsés segundo. O sea, exageró mucho. Yo creo que Sapor esta batalla igual no la perdió,
pero que en las tropas romanas ya había el complot este para hacerse con el imperio. Esto de que Sapor en primera línea de batalla luchaba contra un niño de 17 años y le ganó y lo mató allí directamente, esto es una campaña a los Ramsés enorme. Decir, el emperador estaría rodeado por sus mejores tropas, que fueron los que mataron seguramente al emperador, ¿no? Con lo cual, y Sapor tampoco iba a estar en primera línea de batalla porque los sasánidas y los persas no hacían exactamente eso, ¿no? Yo creo que es una campaña para prestigiar una victoria que probablemente sí que la obtuvo, pero la exageró demasiado. No solamente ganó la Roma, sino que ha matado a su emperador. Y esto te engrandece más. No, correcto. Y tú imagínate que teniendo al padre que tenía, que ya se había encargado de infundir o aumentar el prestigio de los sasánidas comparándolos con los persas aqueménidas, pues aprendió de un buen maestro, ¿no? Realmente, Al-Dashir, de su padre, que se marcó otro, ¿verdad? Se marcó otro claro. con el rey persa, si ahora no me acuerdo el nombre, pero también dijo lo mismo, que lo había matado en batalla. Correcto, con el que había matado al rey Arsácida, Artabano IV, pero también dijo y legitimó que su origen, para legitimar su dinastía y su golpe de Estado y su guerra civil, fue decir que él procedía o él quería recuperar el legado de los persas aqueménidas de tiempos de Ciro y de Artajerjes y de Jerjes. O sea que, claro, la propaganda está servida. O sea, siempre hemos dicho que la propaganda es una herramienta muy poderosa si la sabes hacer servir bien. Entonces, Sapor la supo utilizar muy bien porque tuvo un gran maestro que le enseñó a Sí, sí. utilizarla. Bueno, Al-Dashir es un gran rey y Sapor también, ¿no? Aquí la victoria de Sapor es importante, es una vergüenza para Roma. Que muera Decio en batalla también es una vergüenza para No, Roma. Decio no, Ah, no, Decio Decio no está. murió más tarde, ¿verdad? Con los godos, sí, me he equivocado. También cae, también muere, pero También muere, no. Godiano III, que muera en batalla, es vergonzoso, pero lo que hizo Filipo el Árabe es todavía más vergonzoso. ¿Qué podía salir mal? Quiere decir, él no quería luchar contra Sapor, no sé si era por miedo o porque tenía otros intereses, pero empezó a pagar la paz de Roma, que esto lo hacen todos los emperadores débiles, paz con oro. Esto sí que es una vergüenza para Roma. ¿Qué podía salir bien? correcto. Y además un pago de 500.000 denarios para poder regresar a casa con tranquilidad. O sea que yo pienso que esto es muy importante y esto marca también el tipo de emperador que tenemos delante y la situación crítica en la que se debía encontrar también, porque a lo mejor los persas sí que estaban muy motivados, la moral estaba muy por las nubes y obviamente quizá fue el propio Sapor el que puso las condiciones para dejarle marcharse. O sea que imagínate la tesitura que se encontraría. O a lo mejor no, tiró por la vía rápida, tenía que afianzar su poder porque había sido proclamado emperador de una manera quizá un poco extraña, ¿no? Entonces, evidentemente no podía sino hacer este pago pues para tratar de consolidar su propia posición. Y además, no solo eso, sino que tuvo que ceder el territorio de Armenia para los persas. O sea que también, quieras que no, también aparte del agravio del tener que pagar con tributo, tienes que pagar con territorio, que eso también, imagínate Ángel, debió ser algo llamativo, ¿no? Claro, un reino como Armenia que está allí de tapón, ¿no? Ujú. Sí, sí. Yo supongo que la derrota fue importante, pero yo creo que las maniobras entre los romanos, que estamos en plena anarquía militar, recordemos, creo que esto es del año 42 o 43, Ujú. 242, 243 después de Cristo, estaba en su pleno apogeo, quiero decir que eran las peores épocas para Roma. Bueno, va a ir peor. Sapor es uno de los grandes que hace que Roma llegue a lo peor de lo peor. Todavía me pregunto yo cómo Roma sobrevivió a Sapor, pero sobrevivió, con lo cual Roma es muy grande también, ¿no? Igual que Sapor. Correcto, correcto. Pues sí, a este Filipo, pues no sé, probablemente dijo, los hombres están rodeados, hay que pagar. Lo que pasa es que lo que hace después Filipo tampoco demuestra mucho esto, pero bueno, seguramente fue una manera de poder sacar a los hombres y dedicarse a otros problemas que tenía también Roma en el Danubio y en el Rin, ¿no? Bueno, usurpaciones, que la anarquía militar es enorme, ¿no? Y tenemos a Yasapor con una gran victoria. Esto consolidaría el imperio de una manera enorme, Yasapor. O sea, él sería el Cetifonte, seguramente hacían triunfos, ¿no? Correcto, yo imagino que sí, que eso serviría para fortalecer su posición en el trono y además, pues, le iba de maravilla para controlar esos elementos subversivos que debía tener todavía dentro de sus fronteras. O sea que También esta paz tenía que durar mucho tiempo, ¿no? Y duró, como todas las paz con los persas y con los sasánidas, duró poco, ¿no? Claro. sí, fue algo efímero y
hacia el 251, como bien sabéis, pues el nuevo emperador ya había muerto Filipo y estaba el nuevo emperador, el Decio que has dicho tú antes, que este también pues murió en combate contra los godos en la batalla de Abrito, recordad. Esa fue tal vez una señal para Sapor, que se dio cuenta de que los viejos enemigos, sus antiguos enemigos con los que había comprado una paz o le habían pagado una paz y que por lo menos le estaban pagando un cierto tributo, pues dice, pues bueno, si están ahora otra vez descabezados sin emperador porque acaban de perder a otro emperador en batalla, pues oye, lo mejor es lanzarse el ataque. Y ya van tres, ¿eh? Gordiano, Filipo el Árabe y ahora Decio. O sea, Sí, sí. y de momento los sasánidas solo tienen el mismo emperador. O sea, sigue Sí. Sapor. Esto es A- a- curioso, ¿verdad, Ángel? sí, sí. Además, entre Decio y Valeriano hay allí que no manda nadie. Bueno, hay un emperador, Claro. Treboliano y tal, ¿no? Pero quiero decir que Roma está totalmente perdida. Y lo como he dicho antes, olía sangre en Oriente y olía sangre en Occidente, estamos hablando desde su punto de vista, desde Ciponte, y pues decidió armar a los hombres y atacar fuerte, pero esta vez atacó fuerte, ¿eh? ¿Sabes? Se pasó 7 pueblos. Correcto, entró en la zona de Capadocia y Cilicia y bueno, el tío entró con un ejército enorme, entró por Siria, asaltó la ciudad de Barbalisos y eliminó la guarnición que la protegía tras enfrentarse a ellos en un duro combate, ¿no? Según las fuentes persas, obviamente ahora hablamos de fuentes persas, el ejército romano que había destacado en la zona de Barbalisos, en la frontera siria, rondaba unos 70.000 hombres. Y de ellos perecieron la mayoría. Algo que me parece a mí, ya desde este punto de vista, exagerado, teniendo en cuenta que el global del ejército romano en aquella época podría rondar los 350.000 efectivos. No ibas a tener 70.000 efectivos solos destacados en ese punto. No sé, Ángel, ¿tú qué opinas? Yo Pero es creo propaganda, ¿no? que los romanos, sí, más propaganda. Yo creo que los romanos no quisieron decir mucho, han tapado la derrota para no avergonzarse más. Y Sapor pues dijo, eran 15.000, multiplícalo por 10. Porque claro, siempre Correcto. será mejor matar a 70.000, ganar contra 70.000 que ganar sobre 15.000 y que pasaranse. Con lo cual yo creo, ahora la derrota fue importante porque Roma, un imperio tan potente como Roma, si cede territorios, es porque no los puede aguantar. O sea, no, quiero decir que Sapor fue una victoria importante. Ahora, como dices tú, si se calcula que tenía unos 350.000 hombres, 70.000 no iban a estar. Porque si no, los bárbaros del norte de Europa, del Danubio y del Rin, hubieran entrado hasta Roma. O sea, el ejército romano Correcto. estaba en el Limes. Por eso, bueno, apenas hay información sobre esta batalla, ya que lo que está claro sí que es que fue una derrota romana, pero entendemos que la historiografía romana de ese momento pues tampoco quiso dar detalles porque no interesaba, ¿no? Lo que sí que se sabe que según investigaciones un poco más modernas, estudios sobre esa batalla, sobre ese periodo, suponen que los romanos fueron sorprendidos en campo abierto y masacrados pues, por los catafractos y los arqueros montados, ¿no? Que como ya sabéis, si les das un espacio amplio, pues pueden desplegarse bien y pueden ser letales, ¿no? Así pues, de nuevo Sapor consiguió un hito, ¿no? Y es que se hizo con el control de Siria. Cruzó el Éufrates sin oposición, destruyó la ciudad de Dura Europos, una ciudad bastante importante, y se centró luego en un objetivo bastante grande, ¿no? Que no era otro que la mismísima ciudad de Antioquía, a la que sometió a asedio, ¿no? Y eso son palabras mayores, porque estamos hablando de la capital de la provincia de Sí, Siria, o es sea, que una ciudad importantísima. Sergio, Antioquía está ya en el Mediterráneo. Es que estamos hablando de que el imperio persa está prácticamente en el Mediterráneo, ¿no? ¿Y sabe lo que hizo Roma durante ese tiempo? Nada. Es que es una cosa, nada. Es que no había gobierno. Había muerto Decio. ¿Qué había? No había nadie. Estaban, bueno, usurpadores y intentaban arreglarlo, pero no hacía absolutamente nada. Y este tío se plantó allí delante de Antioquía, dijo, uy, ¿y ahora qué hago? No tengo armas de guerra. Le dio tiempo a hacer armas de guerra. Bueno, poliestética, pues arietes, torres de asalto. Él allí estaba tan tranquilo asaltando Antioquía. Ah, y mientras tanto Roma, pues bueno, a lo suyo. Evidentemente, Antioquía lo pasaron mal, ¿eh? Sí, una gran ciudad que fue asediada, fue saqueada y mucha o gran parte de la población que habitaba la ciudad pues fue deportada a Persia, ¿no? Y bueno, evidentemente eso es un duro varapalo, ¿no? Y más cuando el propio emperador o los emperadores de turno se estaban hostiando entre ellos pues para intentar hacerse con la púrpura en vez de preocuparse por los problemas en la frontera oriental, ¿no? Sí que sabemos que al dispersarse el ejército sasánida, pues sufrieron algún revés local a manos de milicias de la zona, poco organizadas, pero en ningún caso
fue nada grave y ellos tampoco tuvieron la intención de quedarse en Siria permanentemente, ¿no? O sea que la intención de Sapor no era quedarse en la provincia y adueñarse territorialmente de ella, ¿no? Sino saquearla y volver con los bolsillos llenos a su territorio, ¿no? Si hubiesen querido, se la hubieran podido quedar, pues quién sabe, puede ser que sí. Bueno, yo Los creo que, romanos hubiesen vuelto a por ella, ¿no? claro, Pero claro, claro. Yo creo que Sapor era plenamente consciente, igual que lo eran los emperadores romanos, ahora pronto vendrá Valeriano, que una cosa era pegarle caña al ejército sasánida en este caso, o al ejército romano, y otra cosa es poder establecerse de una manera estable en el territorio, porque hacen falta muchos recursos, ¿no? Y Siria es una provincia muy difícil de mantener, ¿no? Yo creo que el Sapor lo que quería era castigar, llevarse riqueza y volver un poquitín a territorio más, a los ríos, ¿no? Al Eufrates o al Tigris en este caso, ¿no? Mantenerse, es muy difícil, Sergio, mantener territorio si la gente del territorio de una manera no desea ser controlada, ¿no? Si la gente se levanta, como dices tú, cuando regresaba no ejércitos, sino milicias de ciudades de alrededor, le dieron un poquitín hicieron algunas derrotas, ¿no? Con lo cual, cuando viniera el ejército romano, seguramente él ya tendría algún tipo de información de que se estaba un poquitín estabilizando con estos nuevos emperadores que vendrán ahora, Valeriano y su hijo, y dijo, bueno, pues yo me retiro, que es que Antioquía y todas las ciudades llevaría un botín que tendría que ir poco a poco hacia Cetifonte. bueno, pues ¿qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Qué pasará? ¿Cómo reaccionará Roma? ¿Vendrán a pedir explicaciones a Sapor? Pues eso, si acaso, ya, si te parece, lo Sí, sí. dejamos para el siguiente programa. Yo creo que es un buen punto para cortar aquí. Solo, Lo sí, dejamos en un momento crítico para Roma y sí. álgido para Sapor, pero vamos. Solo decir que la realidad siempre supera la ficción y todavía lo que le ha pasado a Roma es malo, todavía es peor. Valeriano y Galieno, que son dos emperadores muy importantes de la anarquía militar, uno dice, ¿puede ir peor? Pues sí, pues vendrá. Bueno, esperemos que os haya gustado esta primera entrega. Os convocamos para la siguiente. Recordad que podéis seguirnos en el canal, os suscribís dándole a la campanilla y os avisarán. Y estos programas que estamos grabando, emitiendo aquí también en formato vídeo, los podréis escuchar en el podcast de Ángel, Lignum en Roma. Eh, Sin más, calamares, ¿quieres decir algo más antes de No, irnos? quería decir que en comunidad de YouTube pueden proponer los nuevos temas y tú ya haces encuestas y si no, tenemos aquí abajo nuestros emails y nuestros contactos que también nos lo digan, nos propongan temas que les interesen. Hola amigos de Roma y calamares de los siete mares y todos los océanos que están por descubrir desde el punto de vista del Imperio Romano, porque solo tenemos tres renes y nos cuesta mucho salir del Mediterráneo. Pero sabemos que hay un mar al norte y sabemos que está el Índico, porque tenemos Egipto. Bueno, antes de seguir, os vuelvo a presentar a mi compañero calamar mayor y cónsul de Roma, Sergio Alejo. ¿Cómo estás, Sergio? Salve, calamar, ¿cómo estás? Yo estoy aquí sufriendo, tengo que decírtelo, porque antes de empezar con este programa he escuchado el anterior, en el que hablamos de Gran Sapor, de las dos campañas que hizo contra Roma, ¿no? En el cual ya hemos perdido a tres emperadores romanos. Y ahora nos viene otra dinastía romana, Valeriano y Galieno, y estos ahora se tienen que enfrentar a la situación del Gran Sapor. Creo que la primera cosa que hacen estos dos personajes es importante. Galieno se queda en Occidente y Valeriano, con sus tropas, va hacia Oriente a solucionar los problemas que tenía Roma allí. Ya hemos dicho que el imperio sasánida estaba en Antioquía, prácticamente estaba ya oliendo el agua salada del Mediterráneo, ¿no? Esta es la situación en la que nos encontramos. Sí, es una situación complicada, ¿no? Ya lo dijimos, acordaros que dijimos que los sasánidas, en este caso Sapor, no tenía intención de quedarse el territorio para sí porque era difícil defender, de recursos, un lugar donde la gente no te quiere, pues obviamente supone ciertos problemas. Entonces sí que es verdad que se retiró con las sacas bastante llenas y dejó pues un poquito de cancha o les dio un poquito de cancha a los romanos. Lo que pasa que tampoco esperó demasiado a volver porque viendo que los romanos tampoco estaban muy por la labor
pese a que sí que sabía, imagino, que tenía noticias de que Valeriano ya estaba en camino y estaba reuniendo un ejército bastante poderoso. Dicen las fuentes que quizá rondara los 70.000 hombres, vuelve a salir el número 70.000, ¿vale? O sea, que es como un número mágico, ¿no? Están 300, 10.000 y 70.000. Son ahora los números o las cifras mágicas en cuanto a efectivos, ¿no? Sí que sabemos que hacia el año 256, 257, Sapor vuelve a la carga otra vez, vuelve a entrar en territorio romano, vuelve a entrar en la provincia de Mesopotamia y vuelve a dirigirse directamente hacia la ciudad de Dura Europos, que había sido reconstruida por los romanos, y la somete a un asedio terrible. ¿Vale? O sea, ese es su primer movimiento táctico en esa campaña del 256. Entra, somete asedio, incluso hay algún detalle sobre esta campaña, sobre este primer asedio a esta ciudad-fortaleza. Dura Europos es una ciudad que está a la otra orilla del Éufrates, es territorio avanzado, ¿vale? De las fronteras romanas, vamos, limítrofe ya al máximo con el imperio persa. O sea, están ahí, es una ciudad fronteriza que está siempre en disputa, ¿no? O sea, yo pienso que los legionarios que estaban en Dura Europos debían decir, madre mía, vaya destino nos ha tocado, que tenemos aquí, les vemos el culo a los persas cada mañana cuando nos levantamos. Rezaban 3 veces al día a los dioses porque lo verían, claro, los verían moverse. Y aquellos persas harían un poquitín siempre espectáculo delante, estoy seguro, delante de ellos para asustarlos. Debería ser duro que te destinaran allí. Debería ser Duro Europos. Es muy bien, duro Europa, sí, sí, sí. Pero muy lejos de Europa, sí. Correcto, es un punto en la frontera que dice el culo del mundo, ¿no? Como el que estaba en territorio germano, ¿no? Más allá del Rino, más allá del Danubio, que decías, si pasa algo, ¿quién va a venir a ayudarme, no? Se giraba para atrás, miraba y decía, pues si no hay nadie más, si estamos aquí solos, o sea, como los persas se decidan a venir, Sí, sí. lo tenemos francamente mal. Y así estaba la cosa, muy mal. Sí, muy mal. Además, creo que esta es los famosos grabados y los famosos que hicieron un túnel para entrar a la ciudad, ¿no? Porque las murallas deberían ser impresionantes. Correcto, hicieron minas para intentar derruir las murallas desde la base, ¿no? Los persas hicieron esos túneles, los romanos a su vez también hicieron contraminas, contra túneles, e intentaron neutralizar a los sasánidas que se intentaban colar para derruir sus murallas, ¿no? Sabemos que llegó un momento en el cual los persas vieron venir a los romanos y lo que hicieron fue volcar azufre, darle con unos insufladores para que hubiese aire y los legionarios que entraron en los túneles se ahogaron. ¿Vale? O sea que realmente estamos hablando de una guerra de minas. O sea que como en las guerras del Vietnam, ¿no? Aquellos túneles y zapadores y con todo, ¿no? O sea, imaginaos que ya se aplicaba esta táctica, que ya viene de tiempos ancestrales. En tiempos de Alejandro también recordad que se hacían este tipo de tácticas para derruir las murallas de las fortalezas que eran muy grandes y que tenían unos muros muy pesados, ¿no? Y muy difíciles de traspasar. Entonces, Dura Europos cae después de un terrible asedio y sabemos que ya nunca más, a partir de este momento, volverá a ser ocupada. O Hombre, sea, que pasa a ser una yo, plaza fantasma, ¿no? hubo emperadores posteriores que probablemente llegaron allí, pero ningún soldado romano querría estar destinado, seguro, con lo cual ya no volvieron a esta ciudad de Europos. Por cierto, creo que ahí hemos encontrado bastante arqueología sobre cosas, al irse los Correcto. romanos, ¿no? Y hay cosas importantes, ¿no? Ujú. Entre ellos, pues el gran y famoso escudo de Dura Europos, ¿no? Ese escudo de teja que se ha convertido casi en un emblema, ¿no? Y en el cual, pues, la historiografía moderna, la investigación, la arqueología, pues, incluso los grupos de recreación se han basado en eso como un elemento, como una piedra roseta, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, sí, claro. No, es que está ahí. La evidencia está clara. Quiero decir, estamos hablando de mitad del siglo III, pues es el escudo que llevaba el imperio, ¿no? No hay más. Tampoco. Bueno, ya empezamos a hacer bajo imperio, pero por lo pronto todavía el imperio. Esto es un casus belli, ¿no? Quiero decir, ¿qué iba a hacer Valeriano en esa época? Estaba por allí, ¿qué iba a hacer? Posa por Sapor. Claro, claro. No, bueno, no quedaba más opción. Realmente ya eso era una amenaza en toda regla. Ver y recordar lo que había sucedido en Antioquía unos años antes, pues ya hacía que se planteara si de verdad podía permitirse el lujo de que le entraran otra vez hasta el corazón de la provincia siria y llegar casi hasta el Mediterráneo. Vamos, una cosa inconcebible, ¿no? Entonces, una vez tuvo ya las fronteras bien controladas, las occidentales del Imperio Romano, ya sí que se puede desplazar con cierta garantía dejando a su hijo allí al cargo del Danubio y del Rin, ¿no? Que ya suficiente historias tenía allí también el pobre Galieno, pero bueno, ya hablaremos del otro día, ¿no?
el ejército persa pues, ya estaba en aquel entonces, cuando Valeriano llega a Antioquía y establece su cuartel general allí, el ejército persa sasanida y Sapor al frente, pues ya estaba asediando la plaza de Edesa, ¿no? O sea, estaba en Edesa, había llegado hasta Carrae, el mítico Carrae, en Carras, donde No hace falta que recuerdes los... a Craso. Todos los programas no hace Sí. falta que lo recuerdes. Ya tengo mal el corazón, no hace falta. Sí, allí fue donde Craso cometió su craso error, sí. Eso es. Pues entonces tenemos ya a Sapor asediando Edesa y cuando llega el ejército de Valeriano viene con un compañero de viaje, un compañero invisible, que lo que hace es complicar todavía más las cosas a los romanos, ¿no? Que es Aura Mazda también otra vez Aura Mazda, está seguro. Le ayudaron otra vez los dioses. Es que si no es imposible tener un reino tan poderoso. correcto, correcto. Entonces, ese compañero de viaje, pues no es otro que la peste, ¿no? Un brote de peste. Recordad que por aquel entonces en el imperio se había asolado por una pandemia, una epidemia, la peste cipriana, ¿vale? Que empezó en el norte de África, Sí, creo sí, recordar. 20 años, sí, sí, claro, creo que fue de Egipto y se fue Correcto. extendiendo por todo el imperio. Estuvieron 20 años, creo que creo recordar, por los programas con el ocaso, precisamente con el gran Carlos Mm. de Miguel, desde el 49 al 69, 20 años en el que periódicamente vino, se retiró y cada vez que venía a veces con muchísimas más ganas y se diezmó bastante tanto el ejército romano como la población romana, por lo cual más desgracia para Roma. Correcto, eso obligó a Valeriano a plantear o tener que replantear la campaña, ¿no? Y tener que defenderse detrás de los muros de Edesa y obviamente pues Sapor aprovechó y asedió la plaza y obligó al emperador a iniciar unas negociaciones pues para tratar de hallar una salida, ¿no? Y dicen luego aquí las malas lenguas, que las hay en todos los lugares y en todos los momentos de la historia, que convocó Sapor al propio emperador Valeriano a una reunión, ¿vale? Para tratar de negociar una salida, ¿vale? Sapor, el benevolente, pues le dijo, vente para acá y si me pagas unos 500.000 denarios también como hizo Filipo en su día, pues a lo mejor me lo pienso, ¿no? Y dijo, hostia, Pero negocio, negocio. se ve que le dijo, me lo pagas en mano. Correcto. Y que hay mejor oportunidad que, o pienso yo, hostia, vale, ya no tendría que estar muy desesperado o muy confiado, o no sé, por qué se presentó él en persona allí en una embajada para negociar los términos y se arriesgó a lo que ocurrió al final, ¿no? Porque en esa embajada, obviamente, pues sucedió eso, que hubo un pequeño enfrentamiento y el emperador fue capturado, ¿vale? Valeriano fue capturado por los persas y él y su Estado Mayor y varios prisioneros, varios centenares de prisioneros, fueron también capturados en esa treta, ¿no? Entonces, treta, no treta, tenemos ya a otro emperador rendido y pidiéndole clemencia a Sapor, que esto lo hizo muy bien, porque realmente su maquinaria de propaganda volvió a encenderse otra vez y presentó ese gran Joder. relieve donde se veía al emperador Valeriano arrodillado bajo los pies de su caballo, Sí, ¿no? O sí. sea, Y imagínate. Filipo pagando, ¿no? Y Filipo pagando dinero en el Correcto. mismo. Yo veo que es bastante propaganda otra vez, ¿no? Pero de todas maneras hay que reconocer que coger prisionero a un emperador romano es algo muy vergonzoso. Ese emperador, siguiendo cualquier costumbre romana, se tenía que haber suicidado, quiero decir, porque todos lo hacían. Qué peor vergüenza para Roma que perder al emperador, ¿no? Y lo que eso significa, ¿no? Sin embargo, Valeriano o no pudo o no le dejaron, pero decir, pero tampoco, a ver, también ahora yo hablo por hablar, ¿no? Claro. Pudiera ser también una traición por parte de los romanos, ¿no? Quiero decir que igual dijeron, mira, quédate con el emperador y déjanos salir de aquí, porque si no nos van a matar a todos. Quién sabe, Galieno, oro persa, el oro persa pagaba mucho. Correcto. A saber qué pasó. La cosa es que otro emperador cayó por Sapor, en este caso cayó prisionero, no murió, pero cayó prisionero. Si queréis consultar el relieve este que os comentamos, en el que sale Valeriano arrodillado y Filipo también postrado dándole ese pago de ese tributo, pues lo podéis buscar por internet, por Google, y ponéis Nax y Rustam. O sea, Nax guión y guión Rustam.
ahí aparecerá ese famoso relieve del emperador, del gran rey de reyes, Shah Sapor I, a lomos de su caballo y los otros en una posición muy inferior de sometimiento, ¿no? Esto es una humillación total. Esto es preferible que un emperador muera en batalla, por lo menos exhibiendo un arma, que ser capturado con vida, ¿no? ¿Y qué fue de Valeriano, Ángel? Porque hay varias teorías, ¿no? Sí, Sobre qué le pasó. No sé, las podemos aquí analizar un poquito si te parece. hay varias teorías. Hay una muy, muy cruda que sencillamente dice que se hacía acompañar el emperador, el rey de reyes, Sapor, se hacía acompañar por él y lo utilizaba para subirse al caballo, para que se prostrara y a modo de silla él se subía al caballo, ¿no? O sea, lo tenía totalmente humillado y el hombre consentía, ¿no? Y dicen otra de las cosas que dicen también muy importante, que fue que una vez que murió, eh, secaron su piel, la llenaron de paja y la pusieron en un templo y todas las embajadas de reinos que venían de Oriente les hacían pasar por ese templo para que vieran la vergüenza del emperador Valeriano que había perdido contra Sapor. Es una humillación bestial, eso dicen algunas fuentes. ¿Eso es cierto o no es cierto? No lo sé, pero humillante es. ¿No? Y hay otra que decía, incluso comparándola con tu amigo, con tu viejo amigo de tiempos de Con César, no voy a Craso. decir su nombre, el innombrable, ahí dicen que también le obligaron a engullir oro fundido. Eso ya quizá ya queda un poco ahí con pinzas, ¿no? Porque obviamente no sabemos lo que ocurrió. El propio Sapor tampoco hace referencia al tema en las fuentes. También quizá cuando murió de muerte natural, porque estaba enfermo o lo que fuera, sí que aprovechó y le vació por dentro y lo puso ahí en el templo, eso sí. Pero también es verdad que también el resto de prisioneros, porque aquí nos centramos solo en Valeriano, pero hizo más prisioneros romanos que iban con él y sabemos que los puso a trabajar en un proyecto de irrigación en el río Carún y los obligó a construir una presa que hoy en día todavía recibe el nombre de Ban y Caser, o lo que es lo mismo, el espigón del César. O Sí, sea, imagínate, algo hay ahí, ¿no? hombre, Romanos haciendo trabajos ahí, construyendo presas para los persas. Hostia. hombre, aprovechó, este hombre era conocedor de Roma porque la había estudiado mucho para poder atacarla y sabía que los ejércitos romanos, cuando el rey persa, Ardashir, su padre, y él mismo Shapor destruían una ciudad, los que hacían la ciudad primero eran estos soldados romanos, con lo cual era mano de obra experta. Pues qué mejor de mano de obra para hacerse una presa, ¿no? Pues los soldados romanos. Tampoco se dice cómo acabaron estos soldados, pero no tiene pinta de que acabaran bien. Tampoco, su futuro es bastante oscuro. Pero bueno, volvamos al momento de la captura de Valeriano, ya que en el momento de que el imperio se queda descabezado, por lo menos en la parte oriental, no existe una fuerza o un poder suficientemente grande como para poder eh, frenar la No, expansión de Sapor y de su ejército, ¿no? sí, no. Y el único obstáculo que queda allí entre Sapor y el Imperio Romano es un reino vasallo que está dirigido por un personaje que para mí me parece un personajazo, ¿vale? Un gran hombre, un gran general, un gran militar, que es Odenato de Palmira, del Yo, cual ya hemos hablado alguna vez y prometemos algún día, si te parece, volver a hablar con más detalle de él, ¿no? sí. Odenato y el reino de Palmira merecen un programa nuestro porque es un reino bastante interesante. Como dices, no quedó nadie en Oriente, quedaron unos romanos de perfil bajo que además Sergio no le dio más, creo que era un tal Macriano y su hijo y tal Balista, que se hicieron usurpadores contra Roma. Quiero decir que tenemos a Sapor a las puertas de entrada en Oriente y estos se dedican a conspirar contra el que quedaba en aquel momento emperador legítimo, que era Galieno, ¿no? Esta es la situación con la cual nos encontramos en Roma. Y como dices tú, aparece este gran personaje, este gran hombre, este gran militar y este gran negociador que es Odenato y pone un poco orden, ¿no? Es muy curioso que pone un poco orden en esta zona en Oriente, ¿no? Primero creo que se porta un poquitín como diciendo, Sapor, no nos vamos a hacer daño, ¿no? Pero Sapor estaba muy crecido y le dice que se quede tranquilito, que él es demasiado grande y suerte tiene que no vaya por él. Correcto, esa es la primera intención de Odenato, ¿no? Pactar una salida o una paz, una tregua para que la situación no vaya a más, ¿no? Después del desastre que ha habido en la zona oriental del imperio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Sapor está crecidito, victorioso y le dice que se tranquilice, ¿no? Que el suficiente gana siguiendo vivo. Entonces le exige
que se presente ante él, le exige vasallaje y le exige regalos a cambio de su perdón. Entonces, en este momento, pues Odenato imagino que debe pensar, bueno, de perdidos al río, para someterme a este, yo estaba con Roma, era un reino vasallo, pero Roma me trataba bien y me trataba como un igual, ¿vale? Me trataban con educación y con cordialidad, este me trata como un ser inferior, como un súbdito suyo, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a reunir todos los pocos romanos que queden desperdigados, los uno a mi ejército palmireno, ¿y qué hago? Pues voy a darle una lección a este Sapor, voy a bajarle un poco de las nubes y se dedica a hacerle la vida imposible y a atacar sus destacamentos, a atacar sus unidades, obviamente en una zona de desierto que él conoce, que él domina, él tiene también catafractos, tiene arqueros a caballo, o sea, es un tipo de tropa muy similar al que tienen los asánidas. Entonces, realmente Súmale, les da duro, ¿no? sí, sí, súmale a esto también, a estos grandes generales romanos, hemos dicho que los grandes representantes de Roma se levantaban contra Roma y el mismo Denato se ocupó de que desaparecieran, pero todas las tropas intermedias de Roma, supongo que había centuriones, habría tribunos que estaban con Roma, y si tú a esta experiencia se la sumas a todos los catafractos, a todos los hombres a caballo que tenía el ejército de Palmira, pues evidentemente se encontraría con unas tropas muy diversas que a Sapor le hicieron daño, las cosas como son. Odenato le hizo daño. Ahora me ha venido, Sergio, una cosa a la cabeza. Cuando Sapor, es curioso esto, cuando Sapor empezó a atacar Oriente, el reino de Oriente, aquel que usar, creo que se llamaba, estaba dividido en dos. Ahora aquí nos encontramos a Roma dividido en tres. Es curioso, ¿eh? O sea, Sapor pilló una época también para hacerse grande. Bueno, como todo, supongo que los imperios que siempre crecen, si los imperios de los lados son pequeños, ¿no? Pues nos encontramos a este Odenato yendo hacia Sapor, pero no solo se contenta con castigarlo, sino que le ataca, va por él. Correcto, sí, sí. O sea, las fuentes incluso nos hablan de que el Odenato llegó incluso a entrar en las fronteras del imperio sasánida y que llegó incluso a poner en jaque a la capital, a Ctesifonte. O sea que llega un momento que quizás Sapor se da cuenta de que no le sale rentable hacer una guerra con Odenato ni mantenerla, ¿no? Porque es un imperio o un reino bastante poderoso que está haciéndose con la hegemonía de la parte oriental del imperio romano, que está luchando por Roma y que luego incluso en tiempos posteriores, cuando vengan los sucesores de Odenato, obviamente incluso le disputarán la hegemonía al propio imperio romano, pero en este momento pues decide pues, llegar a un acuerdo con él y mantener o conformarse con el botín que tiene y no molesta más a Odenato ni a los romanos en Occidente y firma pues una paz que obviamente sigue siendo una paz tensa y se centra en sus fronteras, en sus otras fronteras, que el imperio pues era vastísimo y seguía teniendo amenazas en otros puntos, ¿no? Es importante decir que Sapor firma la paz con Odenato de Palmira. Hay que tenerlo en cuenta, porque Roma ya no está en su frontera. Roma es Odenato que hace allí su reino. Sapor continúa, como dices tú, ya no ataca más a los romanos, le ha hecho mucho daño, pero dura más tiempo. Quiero decir que muere Galieno, creo que viene el gótico, ¿no? Claudio el gótico, y nos viene también el gran Aureliano. Todo este tiempo, todos estos emperadores que hemos dicho, y todavía estaba Sapor en Persia, en el Imperio Sasánida, haciéndolo grande, porque nosotros nos fijamos en esta frontera, pero él, como has dicho, tenía muchos enemigos y tenía que un poquitín a la misma vez que Roma, ¿no? Tenía que ir a vigilar sus limes por un poquitín para evitar que las demás tribus que tenía tanto al norte como al oriente pues le atacaran, ¿no? Quiero decir que él también tenía sus propios problemas interiores, también tendría, porque hacía poco que su imperio había caído, el imperio persa, parto, y seguramente todavía habría algunas personas que querían tener el poder que tenían anteriormente, con lo cual este rey quizás esta paz también le vino bien para consolidar interiormente el imperio. Correcto. Ya recordad de programas anteriores que los sasánidas, a diferencia de los partos, pues habían eliminado ese sistema de provincias semiautóctonas por uno mucho más centralizado
el poder provincial se entregaba a los gobernadores locales, que solían ser, como ya dijimos en su día, familiares del propio rey, ¿no? Y dejó pues, a los nobles un poco apartados de este pues, para evitar un posible alzamiento, ¿no? Y el truco además que usó Sapor fue el de vender la imagen de miedo hacia esos posibles usurpadores, ¿no? Roma tenía un montón de usurpadores, en cambio él, pues como podéis comprobar, no tuvo apenas nadie que se le opusiera, ¿no? Y al más mínimo intento de alzamiento, pues ¡pam!, iba para allá o enviaba a su familiar, que era el gobernador local tipo sátrapa. O sea que, como comprenderéis, eso es una estrategia bastante potente. Es que quien se le levantaba, si le iba con Valeriano al lado y había cualquier usurpador y le decía, tú, pues si este es el Mira, emperador del Imperio Romano, lo tengo para subirme al caballo, ¿a dónde vas? correcto. Correcto, y eso infunde mucho terror, es una propaganda muy potente, ¿no? Y obviamente, pues esto, además, utilizó otra herramienta que fue la religión, ¿no? La religión, el zoroastrismo, como dijimos en su día, y se erigió en la voz de Ahura Mazda en la tierra, ¿no? Se encargó de introducir también nuevas herramientas financieras, de potenciar el comercio mediante la ruta de esa ruta caravanera que iba de Roma a China, ¿no? Él se convirtió en el intermediario. Ya lo dijimos en su día, el poderoso intermediario que cobraba tanto de uno como de otro. O sea, que esa es la clave, ¿no? Quizá de esa ruta de la seda. Es Es un increíble, negociazo. es un negociazo. Primero, lo que te decías, es muy importante en el tema religioso que él era el representante supremo de Dios en la tierra, con lo cual, ¿cómo vas a atacar al representante de Dios? No tiene ningún sentido si yo soy creyente de esta religión, ¿no? Pero además, Sergio, imagínate lo que sería que viene de China, saber de dónde viene la seda, los asánidas la transportan por todo su territorio, en algún sitio negocian con la parte romana, algún tipo de mercader sirio y tal, y esta cera que ha pasado por los asánidas que han matado a tantos romanos en Oriente, se vende en Roma a un precio desorbitado. Es increíble. Y esto, parte de ese beneficio, va a parar a Sapor. Increíble. Bueno, y además tenía otra faceta importante que fue la de constructor. No solo construyó presas con prisioneros romanos, que eso también es una buena propaganda, sino que se encargó de organizar un gran programa de obras públicas en los que destacaron pues, dos nuevas ciudades. Una de ellas fue la de Gundeb Sapor, que estaba muy cerca de la antigua capital aquemenida de Susa, ¿no? O sea, imaginaos, es un gran constructor y en el campo religioso también innovó, ¿eh? Lo hemos dicho antes, fusionó a su iglesia con el Estado, convirtiéndola en una única organización centralizada. Otra vez, centralización. El zoroastrismo pues, se convirtió en la religión oficial del imperio y el rey se convirtió, como hemos dicho antes, en el representante en la tierra del dios supremo y por lo tanto pasó a tener un carácter semidivino. Aunque en cierto momento de su reinado se dejó influenciar por un tal Mani, un profeta, que decía ser profeta también, y su doctrina religiosa llamada maniqueísmo, ¿vale? Llegando incluso a sobreponerla por encima de la fe del zoroastrismo. Eso es importante, ¿no? Este Mani, de origen parto también, con su fe y con su nueva doctrina, pues intentó influenciar dentro ¿No? de la mente del Pues propio casi te rey de diría reyes. que este Mani, que es profeta de una nueva religión, no lo conozco, pero no puedo acabar bien, porque no acaban nunca bien estos. Claro, porque iba vinculado quizá al favor del gran rey de reyes, ¿no? Claro. Entonces quizá su vida iba un poco ligada a ella, porque también están en contrapunto están los sacerdotes del culto, ¿eh? Del culto de Ahura Mazda, que eran los llamados Magi, ¿no? Que obtuvieron puestos de mucha influencia y jugaron un papel muy destacado en la potenciación de la astrología, pero que vieron el maniqueísmo como algo malo y que atentaba contra sus intereses. Entonces ahí siempre con la iglesia hemos topado, ¿no? Con la Muy iglesia de bien. Ahura Mazda o con la que sea, ¿verdad? Sí, sí, claro, se ve amenazada, yo tengo un protector, desaparece mi protector y quedo totalmente vencido porque, claro, hay otros intereses, ¿no? A mí la verdad es que Sapor es un rey relativamente desconocido para la historia, sobre todo para los que nos gusta la historia romana, pero es muy importante por lo que supone dentro del punto del Imperio Romano. Yo creo que estos son los años peores del Imperio Romano. A partir de aquí, en la anarquía militar, a partir de aquí todo va a ir a mejor, ¿no? El Imperio Sasánida se va a establecer como un imperio importante, creo que dura prácticamente 400 años más, ¿no? O sea, es un imperio y además de una manera fuerte, se va expandiendo, va bajando un poquitín como Roma, ¿no? También va teniendo sus expansiones y sus problemas, ¿no? Pero este gran Sapor y su padre Ardashir hacen las bases de este imperio potente. Creo que duró Ardashir, si no me quiero equivocar, 30 o más años. Mientras tanto, en Roma pasaron 6 o 7
emperadores y usurpadores incontables, 60, no sé, es que no se pueden contar los usurpadores. eh, y nos encontramos aquí. Yo creo que, Sergio, podríamos seguir con esto, pero yo te convoco, si quieres, para en vez de seguir adelante a partir de Sapor, ir un poquitín atrás y irnos a los Acarménidas y, si quieres, Partos también, para ver un poquitín el enlace desde la antigüedad hasta ahora. Tú no sé qué opinas, y si no, preguntamos. Bueno, de hecho, en la encuesta que colgamos en su día, que dijimos que si queríais que siguiéramos hablando de los persas sasánidas, nos dijisteis que sí, y en una de las opciones que ponía, ya que estáis, pues aprovechad y habláis de los aquemenidas y de los partos, es la que ganó, ¿no? Entonces, nos debemos al pueblo calamar. Si el pueblo calamar lo pide, pues nosotros obviamente debemos obedecer si queremos mantener nuestra magistratura, ¿no? O Sí, sea, sí, que sí. nuestro cargo. O sea, Que se reúnan cada asamblea calamar de cada mar, de los 7 mares, que se reúnan y nos hagan saber lo que han siete votado a mares cada como uno. 7 colinas, como las 7 colinas de Roma, ¿te has fijado? Evidentemente, todos los caminos llegan a Roma y todos los mares también. Yo, si veo las corrientes del Mediterráneo, seguro que nos llevan al terreno, que es el mar de Roma, ¿no? Bueno, yo creo que esta serie va a gustar mucho, aunque a mí, Sergio, tengo que decir que he empezado un poquitín, un poquitín mal con esto de Sapor, pero Odenato vino a poner orden en Oriente, no puso orden en Roma, el pobre Odenato. Y también te convoco, Sergio, si quieres, para lo que hemos dicho. Hay que hablar del reino de Palmira, Odenato y su mujer. Perfecto, pues tomamos nota de todas estas peticiones. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Acordaros, suscribíos, darle a la campanilla y si queréis, sois de formato escuchar el audio porque vais a correr, pues Lignum en Roma y ya sabéis, en iVoox. O sea, que tenéis multiplataforma, multicanal y si no nos escucháis es porque nos tenéis tirria o porque sois persas sasánidas. O sea, Yo tampoco una lo de las dos. entiendo. Sí, deben ser los segundos, son persas, no son calamares. Hasta luego. Un saludo.